8 de la mañana, hoy llevo las claves en este formato, porque tengo además que coger viaje rápido, pero no quería perderme el poder darles el detalle de lo que en esta mañana va a ser fundamental. El primer punto al que mira el mundo, además de ese terremoto en Turquía y en Siria, del que cada vez aumenta la cifra en mayor proporción, llegando ya superando esos 3.000, 3.500 fallecidos, está en el entorno del famoso globo espía. Biden en las últimas horas acaba de comunicar a sus allegados que espera probar en los próximos días que China mintió acerca de su globo espía, después de ver cómo incluso países en América del Sur, como Venezuela, le están intentando sacar los colores a Estados Unidos por haber derribado el globo espía. Biden a sus allegados le sigue insistiendo en que está absolutamente convencido de que el globo chino es un globo espía, que no se utilizaba para el uso civil y que por tanto desenmascarar a China en este asunto significaría además poner a China en una situación muy complicada en el tablero geopolítico internacional y podría iniciar la escalada para aislar a China en el contexto global. Eso que ahora mismo suena demasiado grandilocuente, eso que ahora mismo suena a palabras demasiado grandes, sin duda en este momento nos están marcando el camino de una crisis extraña, la de un globo que podían no haber derribado, sino haber capturado, pero sobre todo el trasfondo de un presidente en una situación complicada, el de Estados Unidos, después de que le hayan requisado ya en varias ocasiones documentos clasificados en su segunda residencia y que está empezando a usar el capítulo del globo espía, siempre que al final sea espía, como mecanismo para intentar desviar la atención de los problemas internos. Ojo, porque Biden se juega mucho más de lo que parece en que finalmente el globo chino sea un globo espía y por tanto pueda escalar, pueda elevar la situación, el enfrentamiento todavía diplomático en estos momentos contra China y sobre todo llevar a otros países de su mano a la situación de intentar aislarle. Biden, como les decía, que en las últimas horas ha intentado desviar con un mensaje claro de que está absolutamente convencido que China mintió acerca de su globo espía. En una jornada en la que vamos a estar muy pendientes también en el mercado de ver si de verdad las señales de la Reserva Federal de la semana pasada son las correctas, y digo esto porque a última hora de la jornada de ayer, Bostich de la Reserva Federal nos ponía encima de la mesa que la Fed podría elevar 50 puntos básicos en la próxima reunión, cambiando absolutamente la fotografía que los mercados estaban haciendo en las últimas semanas, cambiando absolutamente la fotografía a medio plazo que no solo los mercados, sino todo aquel que escuchara a Powell la semana pasada podía empezar a entender. El movimiento de Bostich diciendo que por supuesto está encima de la mesa y que ve opciones de una subida de 50 puntos básicos, haciendo referencia al buen dato de empleo, si el empleo no se destruye, subida de tipos de interés de una manera más agresiva para reducir, para estabilizar la bajada de la inflación por parte de la Reserva Federal. Mensaje de Bostich que concuerda con el de la ministra de Economía en Estados Unidos, con Janet Yellen. La secretaria de Estado de Economía lo que apunta, la ministra de Economía en Estados Unidos, lo que apunta es que no hay recesión, el gobierno norteamericano no va a aceptar una recesión siempre que se vea una tasa de empleo histórica como la que tenemos. Si eso es una recesión, le faltó decir a Janet Yellen, venga Dios y lo vea. Pero la realidad es que Janet Yellen está confundiéndose de una manera estrepitosa a la hora de intentar calibrar si lo que tenemos por delante es un movimiento de recesión o no, si solo mira los datos de empleo. Y fíjense en este gráfico publicado por Deutsche Bank, en el que después de escuchar a Janet Yellen se apunta de una manera directa a que Janet Yellen estaría haciendo un análisis incorrecto sobre la situación económica para entender la recesión. Dice
como ven en este gráfico Deutsche Bank, que la tasa de desempleo anterior a una entrada en un periodo de recesión, durante y posterior de la recesión, desde 1948, nos estaría marcando un camino en el que Janet Yellen estaría profundamente equivocada. Y ojo, porque Bostic, si está siguiendo a la estela de Janet Yellen, en este gráfico de Deutsche Bank y de BLS, se podría ver como no solo está equivocada Janet Yellen, sino que si la Fed no está entendiendo este gráfico, mirando lo que suele suceder en las entradas a la recesión, el error puede ser mayúsculo. Fíjense en el gráfico, porque desde 1948, 1953, 57, 60, ven todas las recesiones por las que ha pasado la economía norteamericana, todas parten con que 6 meses antes de la entrada en la recesión, la tasa de paro, por ejemplo, de 1953, es menor que la actual. La tasa de paro en 1948 es prácticamente igual que la actual. La tasa de paro en 2020, en la entrada a la recesión del coronavirus, es exactamente igual que la actual. La tasa de paro en 1969 es prácticamente la misma. Y luego tenemos, es verdad, tasa de paro en el 80, en el 73, en el 81, en el 90, en el 2007 un poquito mayor, que nos estarían reflejando el formato Yellen, pero que es, dicen los analistas, profundamente insuficiente para entender que solo cogiendo la tasa de desempleo, Janet Yellen, Estados Unidos, pueden estar rechazando la entrada en la recesión. Por lo que este gráfico viene directamente a la línea de flotación económica, tanto de la Reserva Federal como del gobierno norteamericano. Va la línea de flotación que indica que no hay suficiente argumento solo con el empleo para entender la situación económica sobre la entrada en la recesión. Como verán, en la mayoría de los escenarios donde se ha vivido un movimiento así, la tasa de desempleo ha terminado disparándose de una manera razonable y en algunos casos de una manera agresiva. No podemos coger 2020 porque no parece ser un entorno parecido, sí podemos coger 2007, donde sí puede ser un entorno financiero, económico, de negocios, muy parecido al actual. En ese 2007 lo que podemos ver es que una tasa de paro en el entorno del 5%, del 4,5%, veríamos un entorno en el que la tasa de paro termina por dispararse. Sobre todo en un mes, fíjense, en un mes anterior a la entrada de recesión, tan solo había subido en la entrada en la recesión del 2001 y del 2007 apenas unas décimas. Es decir, algo parecido a que la tasa de paro en Estados Unidos pasara del 3,4 al 3,8, 3,9. Para luego, eso sí, estabilizarse y dispararse en el último mes de recesión. La recesión entra, ve la fotografía en la sala, ve la tasa de paro, pero de verdad cuando daña, cuando impacta en materia de empleo, no es antes de la entrada en la recesión, cuando los empresarios siguen pensando, bueno, igual se equivocan. Durante la recesión, cuando los empresarios siguen pensando, vamos a aguantar. Sino en el momento final de la recesión, cuando ahí los empresarios dicen, bandera blanca, no aguanto más, llega el momento de los despidos. Y eso en este gráfico de BLS y de Deutsche Bank se ve perfectamente como el error de cálculo por parte de la Reserva Federal en el caso de que Bostic esté refiriéndose otra vez solo al empleo, o de Janet Yellen nos estaría llevando otra vez a la ceguera típica de los gobernantes en un entorno en el que, imagínense, esto le pasa a todos, pero no me tiene por qué pasar a mí, pero no me va a pasar a mí, pero no me está pasando a mí. Y en ese escenario están ahora mismo tanto la Fed como el gobierno en las últimas declaraciones de las últimas horas intentando apuntar a una locura colectiva. Y es que no hay recesión solo mirando la tasa de paro. Si eso fuera así, nunca se habría visto una entrada a recesión en los últimos 80 años. Lo que está diciendo Janet Yellen es negar la evidencia de los últimos
80 años económicos en la economía de Estados Unidos para apuntar directamente a que sin destrucción de empleo no hay recesión. En una mañana en la que dos aspectos, dos detalles nos suben encima o nos aparecen de repente encima de la mesa aquí en territorio nacional en España. Por un lado, Eurostat ya le ha sacado o le ha terminado de sacar los colores al gobierno español, le ha sumado 173.000 parados a las cifras de España. Tras depurar los datos que le mandó el gobierno, que le mandó Yolanda Díaz, Bruselas coge los datos del SEPE, mira la cantidad de apuntados que hay a las listas del paro y le dice a España, ¿pero qué estás haciendo? Aquí hay 173.000 parados más que tú has decidido mediante el ingenio contable sacarlos de las listas del desempleo. No lo ha dicho más de milagro. Pero de entrada lo que le está diciendo Europa a través de Eurostat es, estás contabilizando mal. Y punto número 2, o segunda derivada, te estás pasando de la raya. Eurostat no ha querido meterle ni un ápice de cortapisa a decirle al gobierno español de manera pública, no estás contabilizando bien los datos de paro, porque en el fondo lo que estás intentando es meter como si fuese en una estadística sumergida a 173.000 parados que evidentemente están apuntados al paro y cobrando el desempleo. De tal manera que lo que en España ya empezaba a ser un mensaje de, mira, esto no lo estás haciendo bien, ya a nivel europeo el mensaje es claro de manipulación de los datos. Nos ha sucedido en temas de Producto Interior Bruto, nos está sucediendo en temas de inflación, ahora nos aparece en el entorno del empleo. Por lo que alguien debería llamar a capítulo de una manera todavía más agresiva, por lo que significa, a los ojos del inversor, el engaño continuo y permanente por parte de gobernantes. El otro punto importante antes de entrar en las 5 claves del día y ver la fotografía más internacional, nos lleva a ver algo que se está viendo en todo el mundo, pero que se está viendo con especial crudeza en España. Miren, en la época de los chivos expiatorios, la banca, las energéticas y todo el que pillen por delante que tenga un poco de dinero en el bolsillo, resulta que es el gobierno, pero esto se puede extender a gran parte de Europa y sobre todo a América Latina. Es el gobierno en España el que ha recaudado 260.000 millones de euros más recaudación de Hacienda, la más alta de la historia, les repito, 260.000 millones de euros, la más alta de la historia, intentando además expoliar el bolsillo del contribuyente. Son 34.000 millones de euros más que en 2021. Son en total 260.000 millones que el gobierno ha trincado directamente aprovechando la inflación. La inflación ha elevado la recaudación de Hacienda en esa cantidad, a esa cantidad de 260.000 millones. Cuando nos vengan a decir, hay que arrimar el hombro, hay quien está aprovechándose, hay quien se está forrando, piensen en los dirigentes, en las élites, en los gobernantes, que están expoliando la clase media y la clase trabajadora a base de una cantidad de impuestos que se está cepillando la economía. Porque es cierto que la tasa de desempleo todavía no está subiendo al nivel de una recesión, como decía Janet Yellen. Pero también es cierto que en el entorno actual de entrada a una recesión, golpear de una manera tan agresiva al conjunto económico, entendiendo demanda interna y demanda agregada con empresas, con una inflación galopante, 7,5% en España la subyacente, 7,5%. Trincar además 260.000 millones, con la recaudación más alta de la historia de España, y dejando los bolsillos de los ciudadanos completamente expoliados, no parece que sea el mejor momento para cuando dentro de unos meses ese ciudadano diga, a mí me dejáis en paz. Que no gasto, sí, claro que no gasto. Que la demanda interna se colapsa, claro que se colapsa. ¿Por qué? Porque habéis
explotado la gallina de los huevos de oro, que se llama utilizar la inflación para recaudar muchísimo más a cambio de reducir deuda, cosa que tampoco está haciendo al nivel que debería el gobierno español, a cambio además de mirar, de fotografiar, de ver de qué manera puede gastar más en los conceptos que le dé la gana al gobernante de turno, porque tiene una máquina de hacer dinero que se llama inflación, que repercute precisamente en los presupuestos vía recaudación de Hacienda. Como les digo, no es solo España. Si nos damos un paseo por América, vemos una situación muy parecida. Lo que pasa es que aquí en España empieza a ser excesivamente grosero. 5 claves del día en una jornada en la que la tragedia del terremoto en Turquía y Siria, dejando miles de fallecidos, y el miedo a las réplicas y a las réplicas es protagonista de la fotografía internacional. No se puede obviar el drama humanitario que se está viviendo en Turquía y en Siria, no se puede olvidar, no se puede dejar de lado bajo ningún concepto. Si hay una refinería que la han cerrado, si hay determinada central nuclear que puede tener problemas para estar a plena capacidad, son tonterías al lado de lo importante, que es la enorme tragedia del terremoto en Turquía y en Siria. Ven además en el segundo punto del día esas palabras de Yellen que les decía al principio. Dijo ayer literalmente: no hay recesión con el paro en mínimos de 53 años. Ya le hemos enseñado el gráfico a Yellen, que debería estar mirando. El otro protagonista principal enlaza entre Europa, Estados Unidos y sobre todo los bancos centrales. Venimos diciéndoles desde el pasado jueves el error histórico del Banco Central Europeo de dejar caer al euro, fenómeno desinflacionario puro, en un momento donde lo tenía perfecto para haber puesto al euro en el entorno del 1,10, 1,15. Para en esa horquilla del 1,10, 1,15 haber dejado al euro moviéndose y, por supuesto, haber puesto al euro en una situación histórica de ayudar a la economía europea a la desinflación. Sin embargo, el dólar recupera terreno, ya se podía esperar. Tiene por un lado los datos de empleo que no han hecho más que fortalecer el mensaje negativo de Lagarde visto por los mercados. Y fíjense, porque cogiendo los datos, solo en 3 días, desde que habló Lagarde, se ha borrado todas las ganancias del euro frente al dólar desde el inicio del año. Un inicio fulgurante de la economía europea, de la renta variable europea y también de la moneda europea. Lagarde se lo ha cepillado en 3 días. Ahora mismo está borrado todo el crecimiento de la moneda comunitaria en 3 días. El éxito de Christine Lagarde es haberse cargado todo el movimiento al alza del euro, generación desinflacionaria importante para la economía y para el bolsillo del contribuyente. Ahora tiene una posibilidad más de que la inflación siga subiendo. Ha dejado pasar una oportunidad histórica. La dejó pasar en abril y en mayo del año pasado, cuando prefirió estar silbando y mirando a otro sitio. Y ahora el Banco Central Europeo le ha vuelto a dar la espalda al euro como fenómeno desinflacionario, con el error fatal que va a suponer, sobre todo en materia energética, comprando en dólares, para el conjunto de la economía europea. El error de Lagarde es histórico. El error de Lagarde no tiene parangón. Lagarde sabía perfectamente cuando salía en la rueda de prensa que tenía la pelota botando ya 1 centímetro de la línea de gol. No tenía ni opción de tirarla por encima, solo podía cogerla y tirarla. Pero es que solo con soplarle la pelota habría sido gol. Y sin embargo, prefería darle un taconazo y tirarla para atrás. La realidad es que el euro ahora mismo está tocado y prácticamente hundido, por culpa de un Banco Central Europeo que, como les venimos diciendo desde el jueves, se ha empeñado en destrozar el apoyo que una moneda comunitaria fuerte en Europa le podía dar al conjunto de la economía europea. Debería dar una explicación Christine Lagarde al respecto de esto. Christine Lagarde debería dar una explicación. Primero, de qué hacía el jueves pasado en la rueda de prensa, en esa comparecencia. ¿Qué le pasaba? Estaría bien que nos lo explicara, que se lo explicara a todos los sectores económicos. Y en segundo lugar, la situación con el euro. Debe dar una explicación Christine Lagarde alrededor de por qué
no se ha querido tener el salvavidas del euro desinflacionario para este 2023 primer trimestre. Igual porque prefiere que la inflación siga teniendo un componente fuerte y siga ascendiendo. Aunque sea contrario con el mandato que tiene ella al frente del Banco Central Europeo. Pero una parte del esfuerzo de política monetaria que va a dañar y mucho el bolsillo de los ciudadanos viene en una proporción mayor por su culpa. Por no haber apuntalado a la moneda comunitaria con un mensaje duro, fuerte, que hubiera demostrado, que hubiese dado la sensación al mercado, que como además el mercado esperaba, es que no es que no se lo esperara, es que sabían que iba a venir con un mensaje fuerte. La sorpresa en la noticia fue ir con un mensaje débil. Cuarta clave del día: ¿dónde está el dinero? No dónde se han llevado mi queso, ¿no? Pues ¿dónde está el dinero? Miren, el dinero ahora mismo, aparte de la renta fija, que además van a haber ofertas y ofertas y ofertas y ofertas, renta fija, renta fija, renta fija, renta fija, está en la inteligencia artificial. El flujo de dinero hacia la inteligencia artificial ahora mismo es brutal. Por dos factores. Uno, por la tecnología. Y que se está convencido por parte del mercado que es una tecnología de futuro. Dos, por la ausencia de un competidor que podía haberle hecho daño a la inteligencia artificial, a ChatGPT, etc. Se llaman gafas de Meta. Una vez que las gafas de realidad virtual, una vez que toda esa movida rara que nos han contado los últimos años de que el metaverso nos iba a cambiar la vida, nunca nos decían si era bien o para mal, como los valores. Oiga, tengo valores, pues ¿cuáles son? Va a cambiarle la vida, pero ¿para dónde? ¿Para bien o para mal? Una vez que toda esa tecnología, que iba a ir cientos de miles de millones de dólares hacia ella, ha desaparecido de la fotografía, el dinero tiene que ir a otro sitio. Es como abrir un cauce en un río y el río enseguida, el agua, llenar ese nuevo cauce. Pues es lo mismo que está sucediendo con la inteligencia artificial. ¿Y qué es lo que ha hecho Google en las últimas horas? Ir al mercado, levantar la mano y decir, oiga, ¿saben lo que es BART? Y todo el mundo decir, ¿el de los Simpsons? Y dicen, no, es mi nuevo chat de inteligencia artificial, dice Google, dice Alphabet, que va a pelear y sobrepasar y destrozar a ChatGPT. ¿Y qué es lo que está haciendo en el fondo Google? Y ya verán Apple lo que va a hacer en breve. Posicionarse en la tecnología que se considera ahora mismo que va a recibir el dinero. Luego veremos si se asienta o no. Pero eso es harina de otro costal. ¿Dónde van los miles de millones? Ahora se llama inteligencia artificial. Ya no hay metaverso, ya no hay chorradas, ni gafas, no. Ahora mismo el foco está puesto en inteligencia artificial. Y una vez que Microsoft dice 10.000 millones, OpenAI, el creador de ChatGPT, aquí los tienes. Llega Google, que no pierde una, y dice, espera, que ya tenía yo aquí hecho un desarrollo de Lambda, que se llama BARD, B-A-R-D, a funcionar, que está aquí. ¿Queréis competir? Vamos a ello. Y Google la ha puesto encima de la mesa para empezar a decirle al mercado, miren, déjense de chorradas. La inteligencia artificial es la pelea para atraer el dinero en los próximos años. Les hemos estado bombardeando, económicamente hablando, con las gafitas, olvídense del tema. Todo esto va de inteligencia artificial, es decir, de máquinas que llega un momento en el que, una vez escalado el proceso de aprendizaje, ya van solas. Y solo hay que, pulirlas, pero van solas. De tal manera que eso puede, por ejemplo en el mundo de la empresa, cambiar una grandísima cantidad de procesos empresariales. ¿Y por qué Google se mete antes que el resto después de Microsoft? Pues porque lo que se está intentando atacar con la inteligencia artificial es su principal línea de negocio. Google saca a BART simplemente porque donde la inteligencia artificial ataca como negocio es a la línea de explotación de Google, que se llama el buscador. Oiga, es que aquí me han salido no sé cuántos archivos, cuántas soluciones de mi búsqueda, pero en el fondo yo
Mira, ni la quiero, ni la quiero, ni la quiero, ni la quiero. Pero ¿qué hay entre ni la quiero, ni la quiero, ni la quiero? Un anuncio. O dos. O tres. O cuatro. Una cantidad de anuncios alrededor de que la búsqueda no sea exacta, sino que la búsqueda conlleve que el usuario tiene que perder una serie de tiempo en mirar y ahí llega todo el negocio. ¿Qué es lo que la inteligencia artificial ataca a Google? ¿Qué es lo que le plantea a Google en la pelea directa? Oiga, yo quiero esta búsqueda. Aquí tiene la respuesta que usted está buscando. Se acabó la historia. ¿Cuál es el problema de eso? La caída del ingreso publicitario si eso viniera por un sistema blanco limpio, que no incluye publicidad. ¿Y a quién afecta principalmente? ¿A Bing? ¿De Microsoft? No, a Google. De tal manera que Google, en cuanto ha visto por la fotografía que le salía algo por ahí atrás, ha dicho, aquí lo tienes, peleemos, que yo ya sé pelear, que ya he peleado en temas de buscadores. Ojo con lo de Google, con este chatbot Bard, con esta inteligencia artificial Bard, mejor, y sobre todo, a medida que la tecnología se va calentando, la de inteligencia artificial, con el movimiento de chat GPT, que es como un poco la punta de lanza, como todas las tecnológicas van a decir, dinerico encima de la mesa. ¿Cuántos hay que despedir? No te preocupes. Inteligencia artificial. Y es el movimiento que se está viendo. Despido, 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 inversiones, inversiones, inversiones. Último punto, última clave del día. Guterres, Naciones Unidas. El máximo mandatario de Naciones Unidas, que ha estado intermediando con Turquía para que salgan los barcos, con Ucrania y con Rusia, que está buscando la mesa de negociación, supuestamente. Ayer nos aparece con unas declaraciones en las que advierte que la guerra de Ucrania se dirige a un conflicto más amplio. No ha tenido que estudiar demasiado tampoco. Es decir, él que está intentando intermediar, que junto con el conjunto de Naciones Unidas, con el cascarón de Naciones Unidas, no es capaz de sentar en una mesa de negociación a todas las partes para intentar buscar la solución del conflicto. Por cierto, gran cisne blanco del año, que va el cisne allí lejos y lejos y lejos. En ese entorno, no solo eso, sino que ahora lanza la alerta de que la guerra se dirige a un conflicto más amplio. Ya da un paso por encima de la OTAN, o por delante de la OTAN, y ya plantea que la situación se está poniendo muy fea. Lo que Guterres en el fondo en las últimas horas ha querido poner de relieve a Occidente es: hay que trabajar por una mesa de negociación de paz. Luego veremos cómo acaba, pero intentémoslo hasta la extenuación. Y una vez que veamos que no es posible, pues vale. Pero no como idea preconcebida. Y aún así Guterres no está consiguiendo mover al conjunto del mundo, pero sobre todo Occidente, G7, a que haya una fotografía de negociación clara que intente al menos poner un mínimo de acuerdo. Que consiga un alto al fuego, que no es poco. Que consiga que todo el armamento enviado a Ucrania sirva en una especie de guerra fría entre Ucrania y Rusia, pero no para usarse. Cuando en las palabras de Guterres, en el discurso de Guterres en Naciones Unidas, lo que también se deja intuir en el trasfondo de su mensaje es hasta qué punto no hay intereses creados. Oiga, pongámonos a buscar una mesa de negociación que por supuesto defienda los intereses de Ucrania, que por supuesto busque sobre todo la paz duradera. Vamos a ver si Guterres, lanzando esta alerta, tiene más éxito que en todas las veces anteriores. La última, la que acabó además con la crisis del misil en Polonia, pero que llegó a estar muy cerca de la creación de la mesa, al menos para intentar al menos nombrar quién puede estar en la mesa. Que fíjense que parece mucho, es poco, pero es mucho. Saber si de verdad Zelensky-Putin, Putin-Zelensky se sientan en la mesa. Saber si Occidente, Europa tiene un papel fundamental. Saber si Scholz, Olaf Scholz, el máximo mandatario alemán,
se va a sentar en la mesa. Saber si Biden tiene un papel en la mesa de Estados Unidos. Saber si China tiene un papel en la mesa de negociación. O saber si solo se les va a dejar a las dos partes con Naciones Unidas y como mucho con Turquía ponerse a negociar. Pero las palabras de Guterres son una alerta. Y además es una alerta que indica el tiempo se está acabando. Que lo que le está planteando al mundo es que el conflicto se dirige a algo mucho más grande. De tal manera que Guterres, que ha estado sentado, de pie, pero intentando sentarse, negociando sobre todo en Turquía, que ha visto además como los servicios de inteligencia de Estados Unidos y de Rusia se sentaban en Turquía, y donde Guterres pidió, venga, que haya un punto de encuentro, ahora Guterres ve que eso no es posible y que vamos a una escalada del conflicto. Y por supuesto está alertando que esto no va a ser poca cosa, sino que se está planteando las bases de algo muy complicado. Las 5 claves vienen por estos asuntos, además de los que les he contado al principio, sobre todo de ese convencimiento de Biden de que China miente. Tampoco para llegar a ese puente se necesitaban esas alforjas. Que China miente, se ha visto en tantos casos que tampoco es muy raro, pero todos mienten. ¿O no? Es que hay... Pero si has tenido 3 globos espía en la época de Trump y una en la tuya. ¿Y qué has hecho con el de América del Sur? ¿Quién lo ha volado? ¿O dónde está? Entonces, bueno, vamos a ver cómo se arregla. Un tema clave, central en esta mañana también, porque hemos visto los últimos datos que nos reflejan por qué los bancos centrales se están hinchando a comprar oro. Y fíjense porque lo estamos viendo desde final del 22. Los bancos centrales han puesto la mirilla en comprar oro, en comprar oro y en comprar oro. Miren, hay 5 argumentos de lo que está sucediendo, pero hay una fotografía posterior que es más importante. Cuando la crisis del petróleo del 73 estalló, bueno, vino porque había desavenencias con la OPEP, pero vino sobre todo en el momento en el que los metales industriales y las materias primas tuvieron un momento de escasez, muy parecido al del oro ahora, ¿eh? ¿Qué es lo que pasó? Los contratos de futuros, que ustedes saben que cuando vencen deben ser entregado el material sobre el futuro, se acabaron en el sentido de que la escasez llevaba que no hubiera para la lega, que ya he llegado a vencimiento, me da el oro. ¿Y qué está pasando en Chicago ahora mismo? Lo mismo que en 1972, 71, 73, 74. ¿Dónde está mi oro? ¿Qué es lo que llevó en ese momento a que el precio del petróleo se disparara por primera vez, de una manera muy acelerada, superara los $20, se fuera por encima de los $25? La recompra. Una vez que hay escasez, quienes tienen el papel de la emisión se tienen que lanzar a recomprar. Una vez que se lanzan a recomprar, el precio se dispara. De ahí que distintas casas de análisis nos estén diciendo algo que ahora mismo es... ¿Pero qué se han tomado esto? Que es que el precio del oro se puede ir a $3.000 o $4.000. Es una salvajada. Pero es una salvajada que tiene la base en lo que ya sucedió en materias primas y en metales industriales en la década de los 70. Que es que cuando tú tienes un periodo de una escasez brutal, como la que tiene el oro ahora mismo, vayan ustedes a Chicago con su papel y digan, me da el oro, y le van a decir, mire el oro, pues ala, póngaselo en la cara y va a poner otra vez. Pues es que no hay. De ahí la operación también que vimos ayer entre la primera minera del mundo de oro con su principal competidora. ¿Por qué? Economías de escala. ¿Por qué? El que ahora consiga multiplicar el proceso de extracción en un momento de escasez, se pueden imaginar el margen que tienen de eso. Y luego tenemos el elemento fundamental. Los bancos centrales dicen, esto va a reventar, esto se está calentando alrededor del oro, compremos ya. ¿Y qué han estado haciendo los últimos 6 meses? Comprar como bellacos. Los bancos centrales han duplicado las compras de oro con creces. Han sobrepasado el duplicar las compras de oro en 2022 frente a lo que estaban haciendo. ¿Saben cuánto ha comprado en el último año?
1.136 toneladas. ¿Por qué? Si no hay patrón oro. Si las monedas fiat son el nuevo dios económico en el sentido monetario. ¿Por qué? ¿Por qué los bancos centrales han duplicado las compras del oro, pero más que duplicado? ¿Por qué se han ido hasta 1.136 toneladas en el último ejercicio? ¿Y por qué estas compras se han hecho en el segundo semestre del año? ¿Por qué la demanda mundial de oro se ha disparado un 18% durante el 2022? ¿Por qué la guerra de Ucrania ha puesto ahora mismo en el punto de mira al oro? ¿Por qué? ¿Por el valor refugio? Si no lo era al inicio de la guerra. Por la diversificación de las reservas por un lado, los bancos centrales, por culpa de la inflación, están atemorizados a que lo que tienen en inventario valga cada vez menos, de tal manera que se han lanzado como locos a comprar. ¿Y el otro punto cuál es? El dólar. Oye, ¿hasta qué punto está amenazado el dólar como principal moneda del mundo? No, hombre, no. No, si ahora mismo no. Pero, ¿y qué pasa? Y ahí lo tienen en la quinta clave de este formato, de este entorno de qué está sucediendo con el oro, que está en el impacto que BCA Research nos dice en un informe en las últimas horas, que el impacto del petroyuan, es decir, la moneda y el acuerdo entre Arabia Saudí y China para negociarlo todo en petroyuanes, puede disparar precisamente al oro por el guantazo que le van a dar al dólar. ¿Hasta qué punto quien se ha llenado de oro hasta las cejas, que es China, y quienes pueden comprar el oro que quieran, porque tienen el otro oro importante, el oro negro, que se llama petróleo, Arabia Saudí, pueden poner en jaque en un momento de escasez al conjunto del mercado y disparar el oro hasta tasas altísimas, como estábamos viendo, de distintos informes que nos dicen 3.000 o 4.000 dólares. Y dicen, ¿pero dónde vas? Y los informes dicen, es que no estáis viendo la fotografía entera. Y la fotografía entera está en que vamos a un periodo de escasez brutal, con una presión muy fuerte contra el dólar, sobre todo de los petroyuanes, y con una situación en la que China tiene el sartén por el mango. Y la sartén es dorada y con la forma del oro. El sabor del oro y el color del oro. Por lo que China, que se ha puesto hasta aquí de oro, sabe que tiene la deuda de Estados Unidos, el oro y ahora los petroyuanes para saltar el sorpaso a la economía norteamericana. De tal manera que cerraría el círculo China, que no podría conseguir ese sorpaso económico si no se hubiese atiborrado de oro durante los últimos meses, durante los últimos años. Y fíjense que van saliendo datitos, no, ha crecido un 40%, están hasta arriba. Si entre lo que extraen, que ya lo contamos en un vídeo aquí en Negocios Televisión, más lo que compran, ahora mismo China lo que pasa es que no lo declara, pero está hasta arriba. Ojo con el oro. Un par de gráficos, como ven vamos muy largos hoy. El primero es este de Bloomberg, que nos señala cómo en las últimas comparecencias de las compañías tecnológicas en el último cuarto de beneficios, esto es la última presentación de resultados, se ha disparado de esta manera la cantidad de veces que se ha hecho mención a la inteligencia artificial como parte del proyecto, del plan de negocio y del medio-largo plazo para la compañía. Compañías como Microsoft, Tesla, IBM, Intel, ServiceNow, AMD, Snap, Meta, Match, Alphabet, Qualcomm, Apple, Amazon, Seagate o Texas Instruments, que han más que duplicado el dar el mensaje de inteligencia artificial en la base del negocio. Ni gafas, ni metaverso, ni leches. Inteligencia artificial y muy vinculado al negocio. Otro de los gráficos de la mañana nos viene alrededor de Alemania, porque la gran preocupación ahora mismo en Europa, en este gráfico de Bloomberg y en el siguiente que vamos a ver, el IF, del Instituto Alemán de Finanzas, Instituto Privado Alemán de Finanzas, el IF, nos muestra como por un lado la recesión en Alemania la están tocando con la punta de los dedos.
No, es que fíjate el dato, bueno, sí, el dato de ayer, de las peticiones de fábrica alemanas, el dato mensual que ven en pantalla, es mucho mejor, pero no nos estaría marcando la situación de la demanda interna de una manera agresiva, sino de la exterior. Porque fíjense, cuando decían, bueno, los pedidos a fábrica, las órdenes de fabricación, se disparan, suben un 3,2 con todo lo que llevan perdido, suben un 3,2 mensualizado, que es un muy buen dato, venía de un menos 5,4, pero ¿de dónde viene el pedido? ¿De dónde viene la demanda para el pedido de fábrica? Y miren el siguiente gráfico de IF, porque esta es la clave de la historia. Miren, Alemania, que no le cuenten historias, está tocando con la punta de los dedos la entrada a la recesión y además de una manera agresiva. Lo que se ve en este gráfico es que la demanda interna ya se ha desplomado en Alemania. Lo que se ve en este gráfico es que en diciembre de 2022, en el último trimestre, los alemanes cogieron el bolsillo y lo único que hicieron fue usar hilo para cerrarlo. Los alemanes lo que han hecho en el último trimestre, en la demanda interna, en el consumo doméstico, es dar un frenazo, pero de escándalo. ¿Por qué? Porque son conscientes, mejor incluso que los analistas, los inversores, los políticos y el propio Banco Central Europeo, que van a una recesión. Y cuando ya el propio ciudadano ve que eso ya no hay manera de evitarlo, que la recesión es una realidad, te lo digan o no la Janet Yellen y compañía, que hay tasa de paro. Sí, ya verás tú dónde va a acabar la tasa de paro. Va a acabar al lado del globo espía. ¿Qué es lo que sucede en este gráfico? Que ahora mismo lo que sí que hay es una demanda subiendo, sobre todo de China. Ese gráfico, esa línea negra que ven en este gráfico, nos está marcando que China es la que ha pedido en el último trimestre del 2022 y en el inicio del 23. Que lo que está haciendo China es tirar de la economía europea. ¿Qué es lo que no está haciendo Estados Unidos? Que está hundiendo la economía europea. Lo que está haciendo China es intentar salvar, mediante pedidos de fábrica, la demanda interna europea para que siga el pedido a las fábricas y a la demanda de productos chinos. Y lo que está haciendo Estados Unidos es salvar el culo, económicamente hablando, con hidrocarburos, golpeando el Producto Interior Bruto de Europa, que ahora mismo está en una situación de demanda interna absolutamente lamentable. Vamos, camino de la recesión es poco. Lo que nos está marcando este gráfico es que Alemania no la salva a nadie. Otra cosa es, y el Reino Unido tampoco, otra cosa es el conjunto de Europa. Y otra cosa es cuán profunda va a ser la recesión. Y cuán profundo va a ser el impacto económico que ya ha recibido Alemania en el último trimestre. Ahora, que se puede solventar 2023 en términos semidepresivos de crecimiento económico, pues sí. Pero la situación es, que es lo que no está calibrando el Banco Central Europeo, viendo este gráfico, es que la demanda interna ya la has destrozado. Que el error ya lo has cometido. Que la demanda interna alemana, que es tu pulmón en demanda interna europea, está completamente hundida, cao, en la lona, pidiendo el final del combate, pidiendo que se acabe, que cuente hasta 10 y se acabe el combate. La demanda interna alemana nos está marcando que no nos cuenten milongas, que no nos cuenten ensoñaciones, que no nos tomen el pelo, que llevan ya demasiado tiempo tomándonos el pelo. Este gráfico nos indica varias cosas, como les estoy diciendo. Uno, que la recesión es inevitable, lo está diciendo IF, no lo está diciendo José Antonio Binder. Lo están diciendo desde Alemania los principales economistas que están asesorando al gobierno y al Banco Central Europeo, que están en Frankfurt además, diciendo, chico, que te la has cargado. Que te la has cargado. Que Robin Brooks, que son los máximos dirigentes de IF, le está diciendo tanto al BCE como al gobierno alemán, ya está, míralo, mira este gráfico. Y tiene la segunda derivada. O China sale al rescate de la economía europea, fíjense lo que le estamos diciendo, o China sale al rescate de la economía europea, o Estados Unidos la hunde. Pero del todo. ¿Cómo? Vendiendo más caro la energía,
no dándole salida a la producción, sino haciendo un Green Deal que hunde a las empresas europeas, es decir, dando unas subvenciones a empresas europeas para que se vayan a Estados Unidos, menudo amigo, en el peor momento, en un claro dumping social que va a poner a la economía europea no solo patas arriba, sino al borde del caos. Por lo que cójanse este gráfico, yo me marcho de viaje, como les decía, bueno, marcho de viaje, mañana estoy otra vez, pero que hoy tenía mucho lío, pero que sí quería llevarle las claves y ya salir corriendo para poder marcharme y, bueno, marcharme a trabajar, a hacer otras cosas. Buen día, Eva Villanueva,